Hoy vamos a hablar de cómo conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Esta es una capacitación exclusiva para Colombia. ¿Qué es entonces el Comité Paritario de Salud Ocupacional? Vamos a ver algunas definiciones, la parte de legislación y el paso a paso de cómo conformarlo de forma sencilla y práctica. ¿Qué es realmente el Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía de Salud Ocupacional? Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, como su nombre lo indica, es un organismo que, aunque está conformado por trabajadores de la compañía, presta un servicio a modo de tercera persona, es decir, nos ayuda a estar verificando y promocionando esas normas de seguridad y salud en el trabajo que debemos todos como empresa mantener y siempre tener vigentes. ¿Dónde está definido las obligaciones, responsabilidades y la obligación como empresa en el tema del Comité Paritario de Salud Ocupacional? Primero está el decreto 614 del 84, donde el Ministerio de Trabajo obliga a la creación de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial y define sus responsabilidades. Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial era el nombre que se le había dado en el decreto 614 del 84. Después llegó la resolución 2013 del 86, donde se reglamentó la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. En el decreto 614 solo nos obliga a la creación. En la resolución 2013, 2 años después, se está reglamentando la organización y funcionamiento. En el decreto 1295 del 94, el nombre ya pasó de Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial a Comité Paritario de Salud Ocupacional, y en este mismo decreto se define que el periodo de vigencia del comité es de 2 años y define también cuánto tiempo de trabajo tiene el comité mensualmente para ejercer sus funciones. En la resolución 1401 del 2007 se están definiendo también la participación del comité en la investigación de los incidentes de trabajo. Y más reciente, en la ley 1562 o ley de riesgos laborales, se definen las obligaciones de las ARLs en materia de capacitación al comité paritario. Aunque en el decreto 1295 también estaba especificado, nuevamente en la ley 1562 nos están informando que las ARLs están obligadas a capacitar el Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía de Salud Ocupacional. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos. ¿Qué hay que tener en cuenta que es importante cuando vamos a crear el Comité Paritario? Primero, que los miembros del comité van a depender del número de trabajadores de la empresa. Y está definido que cuando el número de trabajadores de la empresa está entre 10 y 49, se debe nombrar un representante por cada una de las partes, es decir, un representante por los trabajadores, un representante por la empresa, cada uno con su respectivo suplente. Es decir, cuando la empresa tiene menos de 50 trabajadores, entre 10 y 49, va a tener 4 personas que están integrando el comité paritario, 2 principales y 2 suplentes. Cuando la empresa está entre 50 y 499 trabajadores, son 2 representantes por cada una de las partes con sus suplentes, es decir, 8 personas en total. Cuando la empresa está entre 500 y 999 trabajadores, son 3 representantes por cada parte, es decir, 12 en total. Y cuando la empresa tiene más de 1000 trabajadores, son 4 personas por cada una de las partes, es decir, 16 trabajadores en total. Cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores, se llama el vigía de salud ocupacional y lo integra un representante principal y un suplente. Aquí vemos que cualquier empresa, no importa el número de trabajadores, siempre debe tener conformado su comité paritario o su vigía de salud ocupacional. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los miembros del comité paritario, la conformación que vamos a crear, tiene una vigencia de 2 años. Es decir, máximo cada 2 años hay que volver a hacer toda la conformación, como lo vamos a ver en esta presentación, de ese comité o vigía de salud ocupacional.
Cuando la empresa tiene dos o más establecimientos de trabajo, es decir, dos o más sedes en la misma ciudad o en diferentes ciudades, podrá conformar varios comités, uno por cada establecimiento teniendo en cuenta su organización interna. Es decir, la empresa podrá conformar un comité paritario en cada ciudad o en cada sede de trabajo si así lo quiere, pero no es obligatorio. Más aún, es importante en algunas ciudades hacerlo porque las inspecciones del Ministerio de la Protección Social lo obligan, del Ministerio de Trabajo. Solo los trabajadores directos de la empresa podrán participar como miembros y como votantes, es decir, los trabajadores que sean de cooperativas, fondos, asociaciones o cualquier otro tipo de trabajador que no está directamente vinculado con la compañía, no puede participar directamente como miembro o votar dentro de la elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la constitución del comité? Primero, realice la divulgación del comité. Vamos a ver en las siguientes fichas uno por uno de estos pasos. Aquí solamente los vamos a nombrar. Primero, realice la divulgación del comité. Convoque a los candidatos. Convoque a las votaciones. Realice el proceso de escrutinio y votación. Escoja a los miembros del empleador. Realice la reunión de conformación y defina un plan de capacitación. Empecemos por la divulgación. En la divulgación, lo más importante es informarle a todos los trabajadores que se va a hacer la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional y, por supuesto, definir qué es y cuáles son las funciones de ese comité. Algunas de esas, las más importantes, las vamos a leer hoy. Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidas a trabajadores, superiores y directivos de la empresa o establecimientos de trabajo. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes. Promover su divulgación y observancia. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se haya realizado. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional, tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional y solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento al estipulado en la presente resolución. A modo de resumen, el comité paritario tiene tres funciones muy grandes e importantes. Una es el tema de participar de la investigación de los incidentes de trabajo. La segunda es inspeccionar las áreas de trabajo. Y la tercera es servir de medio de comunicación entre el empleador y los trabajadores y viceversa para informar lo que está sucediendo dentro de la empresa y generar medidas correctivas que mejoren las condiciones laborales de todos sus compañeros. Esas son las tres funciones más importantes que tiene el comité paritario. Segundo paso, ¿cómo se hace la convocatoria? Hay que permitir que todos los trabajadores interesados participen postulándose como candidatos. Para ello, solo hay que realizar un formato de candidatos al Comité Paritario de Salud Ocupacional y publicarlo. Entonces, es hacer una simple acta donde estemos informando que se va a realizar la votación para nombrar los representantes de los trabajadores al Comité Paritario o Vigía de Salud Ocupacional y las personas que estén interesadas se pueden vincular. Tercer paso, convocar a votaciones. Hay que definir una fecha y un horario para que todos los trabajadores puedan participar en la votación.
En este paso hay que tener en cuenta turnos de trabajo de las diferentes sedes de la empresa, es decir, la votación no puede ser, excepto que la empresa sea muy pequeña, un día y una hora exacta. Puede ser uno, dos o varios días diferentes para lograr que haya una participación importante de todos los trabajadores. Aunque no está definido legalmente cuál es la cantidad de trabajadores que deben participar de esa votación para que sea válida, siempre se toma en cuenta por lo menos el 50% más uno de los trabajadores que estén participando de esa votación. Escrutinio y votación. Hay que escoger 2 trabajadores de la empresa para que sirvan de jurados de votación. Ellos lo que deben estar es pendientes de las votaciones, hacer el conteo de los votos y finalmente realizar un acta de escrutinio y votación en donde dejan consignada la votación por cada persona postulada. Entonces, esta es el acta de escrutinio y votación. Sencillamente es el nombre de cada una de las personas que fueron postuladas y cuántos votos sacó cada uno de ellos. Las personas que sacaron el mayor número de votos, por supuesto, van a ser los principales y los siguientes en votación van a ser los suplentes. ¿Cómo se eligen los miembros del empleador? El representante legal de la empresa o su delegado deberán escoger los miembros que por parte de la compañía harán parte del comité. Recuérdenlo, la mitad de los representantes son elegidos por votación, como ya lo vimos anteriormente, y la mitad de los representantes al comité son elegidos por el empleador. Son las personas que él designe que quiere que estén dentro de ese comité. Realice la reunión de conformación. Para ella cite inmediatamente a reunir a los miembros escogidos por parte de los trabajadores y del empleador, y en esta primera reunión escoja al secretario del comité y definan el plan de trabajo. Entre todos los miembros del comité se elige al secretario. El presidente del comité lo elige el representante legal. Entonces, uno de los principales o el principal que fue elegido por el representante de la empresa es el presidente del comité. Y entre los demás miembros del comité principales se elige al secretario. De cada reunión siempre deben dejar actas con las actividades realizadas, compromisos y seguimientos de los mismos. Aquí en este paso es importante tener en cuenta que esa primera acta es el acta de conformación y en ella está definido quién fue elegido como presidente y quién fue elegido como secretario. Defina un plan de capacitación, teniendo en cuenta como mínimo que ellos deben entrenarse en funciones y responsabilidades, formación e investigación de accidentes e incidentes, formación de inspecciones de trabajo, inspecciones de seguridad, y capacitación en manejo efectivo de las reuniones. Estas son las mínimas capacitaciones que debe tener el comité paritario, pero durante toda su vigencia debe estar recibiendo más capacitación para mejorar sus competencias en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Las reuniones periódicas. El comité paritario deberá reunirse por lo menos una vez al mes y en caso de incidentes se reunirá de forma extraordinaria para participar de la investigación de ese incidente. A las reuniones del comité solo deben asistir los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del comité. Aunque esto está definido por norma, en general en las empresas lo que se hace, por lo menos al principio, es citar a todos los miembros para que, sobre todo en temas de capacitación, todos conozcan del tema y cuando tenga un suplente que subir a ser principal, no tenga que iniciarse nuevamente la capacitación de ese miembro. El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los primeros 30 minutos de la hora señalada para empezar la reunión del comité, sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán plena validez. Recuerden que la mitad más uno tiene que ver con los miembros principales. El empleador se obligará a proporcionar cuando menos 4 horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité. Entonces, además de tener que reunirse una vez al mes, ellos tienen semanalmente 4 horas de trabajo para realizar actividades de salud ocupacional.
Esas 4 horas de trabajo no son obligatoriamente reuniones, sino pueden ser actividades como investigación de incidentes, inspecciones de seguridad, comunicaciones a sus compañeros y cualquier otra actividad que tenga que ver con salud ocupacional que estén desarrollando esos miembros. Así se puede incluir dentro del acta de reunión mensual para demostrar las actividades que están realizando y que se está cumpliendo con el tiempo definido para que ellos puedan hacer sus actividades. Unas sugerencias para la conformación. Primero, defina un reglamento interno de funcionamiento del comité en el que se puede tener en cuenta. ¿Qué hacer en caso de salida de uno de los miembros del comité? Participantes del comité en la investigación de incidentes, metodología de comunicación de actividades y todo lo que no esté legislado y para el comité sea importante para cualquiera de sus funciones. Entonces, aquí de qué estamos tratando. A veces en los comités paritarios sale una persona y no saben qué hacer. Entonces, dentro del reglamento interno del comité pueden dejar definido que si, por ejemplo, un miembro principal sale del comité, será inmediatamente reemplazado por el suplente y ese suplente no requiere ser sustituido. Si un miembro principal por parte del empleador sale y ya no está su suplente, podría ser reemplazado por otra persona que nombre el representante legal. Pero si en el mismo caso es un representante elegido por los trabajadores, podría ser sustituido por una de las personas por las que se votó que no fue elegido dentro del comité como principal o como suplente. En ese mismo reglamento se puede definir quiénes son las personas más idóneas para participar de las investigaciones de incidentes y cómo se van a hacer las comunicaciones de las actividades del comité. Aquí hay una sugerencia muy importante y es: no permitan que el comité paritario esté enclaustrado y escondido y nadie lo conozca. Es importante que todas las actividades que esté haciendo el comité paritario sean comunicadas a todos los trabajadores para que conozcan qué están haciendo y en qué más podrían ayudarlos. Para más información de cómo hacer las actas, ejemplos y demás, pueden entrar a www.deprevención.com, donde van a encontrar las guías básicas para poder conformar y dejar registradas las actas de conformación del comité paritario. Muchas gracias.